Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga y las bendiga. El Señor los llene con su Espíritu Santo. Ya vamos a comentar las lecturas para este domingo 3 de octubre. Inicia el mes del Rosario. Es el domingo 27 del tiempo ordinario. Y sin más vamos a empezar pidiéndole al Señor su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis al inicio y dice la palabra en el capítulo 2: el Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros, al cielo, del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona a padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Mire qué belleza, mi querido hermano, que Dios mismo se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo y que necesitaba una compañía. Le presenta a los animales, le dice que le ponga nombre. Los escrituristas dicen que aquí en el lenguaje bíblico el ponerle nombre es ponerle, es decir, mostrar una, un señorío de la humanidad, del ser humano sobre la naturaleza. Pero vio el hombre que ninguno de estos seres vivos, dice, no encontró en ellos su ayuda adecuada, su complemento. Entonces Dios hace a la mujer de la costilla del hombre. Y cuando se la presenta al hombre, el hombre se sorprende tanto y dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, aquí el nombre que le pone a la mujer ya no es demostrando un señorío, sino que el mismo hombre se compara a la mujer de tú a tú. Es decir, hay una igualdad en dignidad, en salvación, en derechos, en imagen de hijo y de hija de Dios. Y entonces dice después, por eso el hombre y la mujer también abandona a padre y madre, se junta a su mujer, se junta a su marido y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Qué belleza, mi querido hermano, que desde un inicio hombre y mujer es lo que es una familia, lo que es el hogar, es lo que Dios dispuso con su creación. No, por eso es que la iglesia no acepta ninguna alteración de las que se están dando en estos tiempos. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 también, 2 versículos cortitos, pero dice la escritura: vemos en cambio a Jesús, que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la muerte por todos. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, desde la creación, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, a toda la humanidad, llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos ellos, el que consagra
y los consagrados tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Miren qué belleza. Vuelve. Lo que la carta, este pasaje nos está diciendo es que el Señor Jesús pertenece también a la humanidad porque tiene un inicio, tiene un nacimiento cuando engendró el Espíritu Santo, María Santísima. Es decir, el Señor muestra al Señor Jesús hasta su pasión, el periodo de su vida terrena. Está diciendo que terminó con su pasión y su muerte, lo hizo inclusive menor a los ángeles. Es decir, el Señor por eso padeció, sufrió, tuvo frío, tuvo hambre, tristeza, temor en el Getsemaní. Padeció lo mismo que nosotros, pero convenía que eso fuera. El mismo San Pablo dice en la carta a los Filipenses que el Señor Jesús se anonadó, se despojó de su condición divina. Nosotros lo decimos en el credo. Y dice, lo profesamos en el credo, perdón. Y dice entonces que convenía para que eso sucediera, porque él quería, Dios queriendo conducir a la gloria a muchos hijos e hijas de Dios. Que el Señor Jesús padeciera como primicia y nos llevara a la perfección. Dice, lo llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos. Vamos a decir que el Señor Jesús es el hermano mayor, que vino y se consagra y acepta el plan salvífico del Señor, pero viene, no como dice los escrituristas aclaran, no vino a actuar, no vino siendo Dios todavía, pero hombre. No, la iglesia declara que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Esa es la humanidad del Señor. Tiene la misma creación como tú y como yo. Y esta es palabra de Dios. Y en el Evangelio vamos a ver entonces el pasaje en el capítulo 10 de San Marcos. Vienen unos fariseos a poner siempre en prueba y a tentar al Señor, a hacerlo caer. Y dice, llegaron unos fariseos para ponerlo a prueba. Y le preguntaron, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque ustedes son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, aquí está el claro ejemplo de lo que hablábamos de la humanidad del Señor. El Señor se enojó al ver que impedían que los niños se acercaran a Él. Pero vamos por partes, empecemos. Vienen los fariseos y le hacen una pregunta al Señor y Él les responde con otra pregunta. Dice, ¿puede un hombre separarse de su mujer? ¿Qué les mandó Moisés? ¿Por qué quería el Señor aclarar esto? Sencillamente porque acuérdense que aquí ya está empezando a inaugurar una nueva comunidad mesiánica. Aquí el Señor está empezando, este es Nuevo Testamento. Estaba preguntándole
Él quería que sacar la conclusión de lo que era la ley mosaica. ¿Qué les dijo Moisés? La perspectiva de Moisés. Y después les presenta la perspectiva de Dios. Moisés les dijo eso porque ustedes son tercos, necios de corazón, duros de corazón. Pero en el principio no fue así. Dios dijo, Dios hizo, Dios decidió. Porque mire, mi querido hermano y hermana, el matrimonio, la familia, es un invento de Dios. El mismo, dice la mismísima escritura, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, que le quería hacer un complemento para que yo tengo que complementar a mi esposa y ayudarla a su salvación, como tanto ella en cuanto a mí, complementarme. Podemos pensar de maneras distintas y diferentes. Hombre y mujer tienen personalidades diferentes, pero tenemos que caminar juntos. Tenemos que decidir juntos. Pensamos distinto, pero caminamos juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces él les ha aclarado este punto. Ya no pudieron decirle otra vez. Pero en la casa los discípulos se quedaron con la duda. Y entonces vienen y le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿O qué es lo que pasa? El Señor les aclara, una mujer que se divorcia comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Hay casos, mi querido hermano y hermana, actualmente, y la iglesia tiene que estudiar ciertas condiciones en las que no se puede seguir dando un matrimonio. Hay violencia, hay drogas, hay alcoholismo. La iglesia tiene su derecho para determinar y si existe, no un divorcio, pero creo que se llama una separación. No tengo entendido, no soy doctor en derecho canónico, ni mucho menos, no conozco de eso, pero entiendo que la iglesia estudia y puede invalidar o anular un matrimonio cuando determina que ahí no hubo el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Y luego le traían a unos niños. Mire qué belleza. El Señor quiere que nosotros nos volvamos como niños, que seamos como los niños. ¿Por qué? Porque hablamos de los niños, lo creen todo, lo perdonan todo. Dos niños pueden estar peleando y arrebatándose un juguete y a los 15, 10 minutos ya están jugando con el mismo juguete o con otro. El niño no lleva una memoria guardando recuerdos, guardando ofensas, y no lleva un listado y no es rencoroso. Sencillamente esa es la palabra. Y el Señor quiere que seamos como niños, que nos volvamos como niños, que creamos, porque dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Deberíamos devolvernos como esos niños. Niños que confían en su padre, que confían en su madre, que confían en que lo que está escrito es la verdad, es la palabra de Dios. Que nosotros con esa ansia también de niños busquemos al Señor y que revisemos también nuestro matrimonio, nuestra familia. Porque yo me debo de preguntar, mi querido hermano, hermana, ¿soy complemento de mi esposa? ¿Estoy siendo su ayuda adecuada a ella como ella a mí también? Hay cosas que nos separan, hay cosas que nos dividen. Tengo que revisarme, tengo que tener un diálogo adecuado. Y mire, por sobre todo, mi querido hermano, por sobre todo, qué belleza poder entender que cuando yo nací, yo estaba destinado para hacer mi vida, pero también cuando nació mi esposa, ya estaba destinada para ser mi costilla, mi media naranja, mi complemento en la vida. Yo debo tratar también a mi esposa con dignidad, con
ternura, con delicadeza, porque ella es creación, es hija de Dios, como yo también lo soy. El Talmud de los judíos tiene un consejo excelente que dice, le dice al que está leyendo, al lector, un consejo que da el Talmud, dice: cuídate de no hacer llorar a una mujer, porque Dios cuenta sus lágrimas. Fíjate, dice, Dios no sacó a la mujer de la cabeza para que sea más del hombre, no la sacó de los pies para ser pisoteada tampoco, no, la sacó de su costado, la sacó debajo del brazo para ser amada, para ser protegida, cerca del corazón para ser amada. Mi querido hermano y hermana, que el Señor bendiga su matrimonio, y que si están pasando por tiempos difíciles, que el Señor les ayude, que la Virgen Santísima le dé un nuevo vino por el poder de su Hijo y por intercesión de ella, y que como allá en Caná de Galilea les dé el mejor vino que tiene el Señor, para que vivan en paz, en alegría, en gozo, en unidad, caminando como el Señor quiere desde el principio, como dijo el Señor Jesús, la perspectiva de Dios. Que Dios lo guarde y lo bendiga y los llene con el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.